les molesta, cuando esté escribiendo me avisan y apago una luz, pero no queda tan iluminada la pantalla. Bueno, prepárense para ver alquenos. Primero hacemos un repaso total de alquenos. Para antes de eso, o sea, después de eso, nos vamos a ejercicios de éteres, terminar de dejar algunas cosas claras, hay algunos ejercicios lindos. Sí, deben sentir que cada día están un poquitín mejor, deben sentirlo, y, y después de éteres me quedo resolviendo la hoja 2. Esas hojas son sagradas, las últimas hojas que le estoy entregando. Y esta tarde, noche, ya paso la foto de la hoja 3. Bueno, creo que estamos en horario de empezar. Esperen que termine de admitir a algunos chicos. Pónganse cómodos. Necesito que tengan taller de éteres a mano. La hoja número 2 de examen, ya sea que la imprimieron o que la tienen en el celular. Y el PDF de alquenos o escucharme a alquenos para que hagamos una revisión completa del tema. No creo que llegue a alquinos, pero sí mañana vemos una revisión de alquinos para hablar de acidez, que si ustedes se acuerdan era un temita ahí, la acidez de alquinos terminales, y ver las reacciones. Alquino siempre es un poco más corto que alqueno, es más sencillo. Y el sábado estaríamos viendo la parte de benceno. Cosa que la semana que viene yo quisiera que nos quede alcoholes, fenoles y aldehído y cetona. Bueno, chicos, la característica oficial de un alqueno es el doble enlace. Ese es su grupo funcional. Los carbonos son sp2 con ángulos de 120 grados y geometría trigonal. Si yo tengo una molécula de alqueno y me pidiesen, esto en especial para los libres, su representación orbital, debo entender que tiene orbitales híbridos sp2, que son 3. Estoy haciendo lo que sería la representación orbital de una molécula de eteno o etileno. Los ángulos entre los orbitales son de 120 grados. Otro átomo de carbono de características similares generaría esta superposición, que es el famoso enlace sigma que tiene un carbono con otro carbono, y si ustedes se acuerdan, paralelo, perpendiculares a ellos y paralelos entre sí, estaba digo en singular, el famoso enlace pi. Así todos tienen que recordar que un doble enlace está formado por un sigma y un pi. El hecho de que tenga un sigma y un pi, y no solo un sigma, hace que no tengan libre rotación. Así que sepan, teoría, los alquenos y los alquinos no tienen la libre rotación del enlace sigma como tenían los alcanos, por la presencia del doble enlace que se rompe enseguida. Es un enlace pi débil, y por ser débil, los alquenos y los alquinos son muy reactivos. Acá están las superposiciones frontales con hidrógenos, en el caso exclusivo de que sea el etileno. Esta es la representación orbital de una molécula con doble enlace, en este caso la más sencilla de todas. Los carbonos tienen hibridación sp2, los ángulos son de 120 y la geometría es trigonal. Además, son insolubles en agua, menos densos que ella, no polares, bajos puntos de ebullición y de fusión, bajos puntos de ebullición y de fusión, los cuales aumentan con la longitud de la cadena, como todos los carbonos, los compuestos orgánicos. Pero bueno, este es un resumen de las propiedades físicas que son similares a alcanos y a cicloalcanos, simplemente por el hecho de que
los alquenos, igual que los alquinos, están formados por carbono e hidrógeno y nada más. Seguimos dentro de las familias de los hidrocarburos, hasta el benceno incluido. Vamos a seguir con esta temática de estas mismas propiedades. Recién con los alcoholes hay un cambio grosero en las propiedades físicas, porque aparece el puente hidrógeno, son solubles en agua, son polares, tienen mayores puntos de fusión y ebullición. O sea, todos los cambios en propiedades físicas así grosos ocurren a partir de alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos y cetonas. Todos ellos, todo el final de la materia ya cambian las propiedades físicas, pero alcano, alqueno, cicloalcano, alquino, benceno, todos son con características de propiedades físicas similares, por lo tanto, bastante chamullables por parte de ustedes. No es nada difícil lo que estoy diciendo. No hay libre rotación del enlace sigma. Y sí quiero que sepan como algo importante que recién en el doble enlace aparece, no hay isomería conformacional. Manejemos los conceptos teóricos. Isomería conformacional es aquella que se da producto de la libre rotación del enlace sigma. Bueno, en alqueno y alquino no la hay, porque la presencia del enlace pi evita que el ángulo se tuerza, evita la rotación. Por lo tanto, no hay, pongo así, miren, y tachado, no hay isomería conformacional. Por favor, no se olviden, si alguien les habla de isomería conformacional, es la isomería que tienen los alcanos y los cicloalcanos. Toda la historia del eclipsado y del escalonado y de las proyecciones de Newman y de la silla y del bote y de las interacciones 1,3 diaxial, toda la teoría que repasamos, falta que aparezcan ejercicios, no hay en alquenos por la presencia del enlace pi, pero esperen que admita, sí hay isomería geométrica. La isomería Profe, geométrica, sí, disculpe, la isomería conformacional no va a R y S, ¿no? Porque ahí me hago como un lío de... te haces lío, sí, porque esa es la isomería óptica. Ah, ok. Ahora Y la sí. isomería óptica tiene que haber carbonos sp3, no carbonos sp2. Ustedes recuerden que nunca en alquenos, ni en alquinos, ni en benceno, esos fueron como bolillas en donde descansábamos del R y del S. ¿A dónde tenés R y S? En alcanos, en ciclos, en alcoholes, en éteres, pero no tenemos R y S en aldehídos y cetonas, por ejemplo. No tenemos en halogenuros, SN1, SN2, todos RS, porque son todos carbonos sp3. Así que al estar hablando de carbonos sp2, lo que tenemos como novedad es la isomería geométrica. ¿Y qué era la isomería geométrica, profe? Y el hecho de que un alqueno puede estar en su isómero E y su isómero Z. Simplemente estoy recordando que si yo tengo, por ejemplo, un but2-eno, lo podría tener de esta manera o de esta manera. Ya me corro para que lo vean. Por supuesto, lo estoy haciendo en versiones de ejercicios re sencillos. Cuando a nivel del doble enlace los grupos sustituyentes que llegan al doble están de lados contrarios, yo tengo el isómero E. Y si están del mismo lado del doble enlace, yo tengo el isómero Z. El tenerlos del mismo lado los acerca demasiado, genera tensión estérica, y por eso siempre un isómero Z es menos estable que un isómero E. Recordar que para que exista isomería geométrica, porque pregunto,
¿todos los alquenos tienen isomería geométrica? Respuesta, no. No, profesor. En uno de los carbonos llega a haber dos grupos iguales y no hay isomería geométrica. Si en al menos uno de los carbonos que constituyen el doble enlace, los átomos unidos son iguales, ya sea hidrógenos o metilos o el grupo que sea, átomos iguales unidos a un carbono del doble, no hay isomería geométrica en dicho alqueno. Espero ser claro, espero que no se olviden. Es importante la isomería EZ, sí, en especial a la hora de obtención de alquenos, a la hora de obtener alquenos, que es el primer tema que voy a desarrollar enseguida. Vamos a tener que ver que siempre un isómero E es el producto mayoritario frente al isómero Z, porque el hecho de que los grupos estén de lados contrarios los aleja, no hay tensiones y esta molécula es más estable siempre que esta. Un isómero E siempre es más que un isómero Z. Termino de nuevo diciendo que para que haya isomería, los átomos unidos al doble enlace siempre deben ser diferentes. Si uno de los carbonos del doble tiene átomos iguales, pues no hay isomería geométrica. Que quede claro, teníamos la isomería conformacional, es la debida a la libre rotación, puedo hacer este dibujito del enlace sigma. No hay eso en alquenos porque hay enlace pi. La isomería óptica, que solo se da en carbonos sp3, hace poquito en los éteres de L hacer R y S, en todo lo que es SN2 y SN1, en una eliminación jamás hablamos de R y de S, porque lo que se forman son alquenos, y los alquenos tienen átomos sp2, y por lo tanto no hay RS. Para que haya isomería óptica, el carbono debe ser sp3, y unido, por supuesto, a 4 átomos diferentes entre sí. Bien, pasado toda esta introducción, vamos a recordar la estabilidad de alquenos. Y esto también lo vamos a usar en temas posteriores. Cuando se obtiene un alqueno, siempre hay uno que es más estable que otro. Siempre hablamos de la estabilidad de alquenos y puede ocurrir que alguno de ustedes no se acuerde que un alqueno es más estable que otro en términos del grado de sustitución que tenga. Si quieren, sería el título Estabilidad alqueno, foto al pizarrón, que no es más que una introducción, que en el PDF está en varias hojas, pero yo te la mandé en esta. En el PDF está, presenta el doble enlace como característica funcional, te hace una representación orbital, te dice que los orbitales que constituyen el doble enlace son sp2, ángulo, geometría, propiedades físicas, habla de la isomería geométrica E y Z y la estabilidad de alquenos en función del grado de sustitución de un doble enlace. Y bueno, yo estoy seguro que ustedes se acordarán, porque el tema alqueno se lo termina arrastrando hasta el final, de alguna manera o de otra siempre aparece un doble enlace. Y acá te pongo un doble enlace con 4 sustituyentes llegando al doble. Cuanto más sustituido esté un doble enlace, más estable será él. Una manera de decir o de mirar rápido la estabilidad es ver la cantidad de hidrógeno. Pues este doble enlace no tiene ningún hidrógeno. ¿Qué significa que no tiene ningún hidrógeno? Que está totalmente sustituido. Si querés entenderme, acá, por ejemplo, ya tengo un hidrógeno. Y es porque hay un sustituyente menos. Así es como se dice que este alqueno está tetrasustituido. Que un alqueno esté tetrasustituido, profesor, pero estos grupos R no son parte de la cadena. Sí, pero mirándolo exclusivamente al doble,
se consideran imaginariamente, no a los efectos de la nomenclatura, porque yo te digo, si yo te pongo este alqueno, vos me decís but2-eno, y me decís que no tiene ningún sustituyente, pero si te hablo del doble enlace y nada más, tenés que reconocer que estos se consideran como si fuera un alqueno disustituido. Tener dos hidrógenos lo convierte en un alqueno disustituido. Así que vos tenés un tetrasustituido como el alqueno más estable, un trisustituido, un disustituido, uno que tenga un solo sustituyente. Noten que a medida que voy quitando sustituyentes, va aumentando, obvio, el número de hidrógenos para llegar al triste eteno o etileno, que es el alqueno menos estable de todos. Y es el menos estable porque no tiene sustituyentes en el doble enlace. Vean qué cantidad de hidrógenos que tiene. Esto donde los hidrógenos están muy, muy vistos porque los tengo ahí, se complica a la hora de tener un ciclo, porque en los ciclos, por convención, no se escriben los hidrógenos. Entonces yo te pongo ese ciclo hexeno, te pongo este ciclo hexeno, te pongo este ciclo hexeno, y tendrías que ver y decirme cuál de los tres ciclohexenos es el más sustituido o el más estable. ¿Cuál de los tres a ustedes les parece que es el más estable? De la derecha. Totalmente, porque este carbono que aquí tenés tiene palito y palito, y este carbono tiene palito y palito. ¿Saben? Es un alqueno tetrasustituido, no tiene ningún hidrógeno, pero este tiene un hidrógeno acá, y este tiene hidrógeno e hidrógeno. Por lo tanto, de los tres ejemplos que te puse, como dijo la compañera muy bien, el alqueno de la derecha es el más sustituido y por lo tanto de estos tres ciclohexenos es el más estable. El alumno con la práctica debe reconocer rápidamente un alqueno más estable porque en las obtenciones que ya empiezan es el producto mayoritario. Entonces, antes de borrar, la estabilidad de alquenos tiene que ver con el grado de sustitución del más estable o más sustituido al menos estable. Esto es lo que se habla de orientación Zaitsev y orientación Hoffman. Cuando el doble está adentro, siempre está más sustituido que un doble en la punta. Un doble en la punta está menos sustituido y eso se obtiene con Hoffman cuando estos se obtienen con Zaitsev. Eso es un tema de que lo vemos ahora mismo. Ahora mismo. Y después de pasar de la estabilidad de alquenos, noten la rapidez con la que estoy desarrollando el PDF. Estoy yendo a lo concreto, a lo tomable. Ustedes desarrollen el PDF con un poquito más de lentitud, pero a mí no me está quedando nada por decir importante y tomable. Y entonces el primer gran título es métodos de obtención. Borro el pizarrón, métodos de obtención. Ustedes saben que alquenos, chicos, es una de las bolillas más largas. ¿Y por qué? Y porque el doble enlace es muy reactivo. ¿Y qué pasa? Y tiene un montón de reacciones. Y las voy a tener que hacer. No todas tienen mecanismos, no todas, pero hay varias que tienen mecanismo. Y bueno, sí, tengo que saberlos. Me los tendré que acordar. Obtención de alquenos, básicamente dos. A partir de halogenuros, reacciones de tipo E2, y a partir de alcoholes, reacciones de tipo E1. Ese es el tema de entrada. Si yo digo, primer método,
a partir de halogenuros, te puedo poner vamos a hacerlo más interesante, sustituyéndolo. Un bromuro o cloruro formado, generado. Nunca se olviden, porque chicos, cada paso que damos adelante, cada avance de bolilla, deben retener las reacciones de antes. Yo te podría preguntar hoy, ¿cómo llegas a eso? Y le pongo bromo al alcano correspondiente en presencia de luz y meto el bromo ahí. Y un halogenuro de este tipo lo trato con reactivos fuertemente básicos como pueden ser el hidróxido de sodio en presencia de alcohol y calentamiento, y hago una tremenda y hermosa E2 ya vista días pasados, donde se va, hablando de la reacción general, el bromo y un hidrógeno vecino, que se va a ir de acá, se va a ir de aquí, generando este alqueno, pero también se puede ir del otro lado generando este alqueno. Una vez que yo los escribo, me pregunto antes de decir que ya terminé, mirando aquí, ¿tengo la posibilidad de generar otro? Porque se va el bromo y un hidrógeno vecino. ¿Tengo vecino para acá? Sí, ya está armado. ¿Tengo vecino para el otro lado? Sí, ya está armado. ¿Y qué opinan del vecino para arriba? Es lo sería el mismo. Es lo mismo alqueno como obtención. Ahora quiero que hagas exactamente lo que yo te digo, pero hacé lo que te digo. Una vez que vos generaste los supuestos dos alquenos, míralos. No vaya a ser cosa que a su vez cada uno de ellos tenga isomería EZ. Y yo te pregunto, teoría, ¿alguno de estos dobles enlaces tiene o no tiene isomería EZ? Sí, el segundo. No, ninguno. No, el primero. Ninguno tiene. Miren, Ninguno. miren, si los tuviera cerca les tiro con el felpón en el ojo. Cualquier papá que me esté escuchando va a decirte, profesor, es violento. En el ojo les tiro el felpón. Chicos, acabo de decir hace un pizarrón atrás que si uno de los carbonos del doble tiene dos átomos iguales, no tiene isomería geométrica. Si uno de los carbonos del doble tiene átomo igual, no tiene isomería. Por lo tanto, te salvaste. Ninguno de los dos alquenos obtenidos tiene isomería geométrica. Ah, Sí, yo me confundí porque el más sustituido, el segundo. Sería el más Eso sí, claro. eso sí es verdad, pero eso es otra cosa. Está bien. Yo lo que quiero, antes de seguir con el análisis, y por supuesto con el mecanismo que me van a decir cómo es, tengo que ver si no hay algún alqueno más. Va a haber algún alqueno más si uno de ellos tuviera isomería EZ, porque lo voy a tener que abrir, dibujarlo como E y dibujarlo como Z. No es el caso, chicos. Pregunto antes de seguir, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, mamita, bueno. Sí, profe. Ahora, quiero que me digan, antes de hacer el mecanismo, y con lo que ustedes saben, ¿quién es el alqueno mayoritario? ¿El primero o el segundo? El segundo. Muy El bien, segundo. muy bien. ¿Y cómo se da cuenta, profe? Mira, yo encierro el doble enlace y veo que el de arriba tiene más hidrógenos que el de abajo. Hablando del doble, lo que está encerrado. Si el de abajo tiene menos hidrógenos es porque tiene más sustituyentes. Por ser el alqueno más sustituido, es el que se obtiene en mayor proporción. ¿Saben quién dijo eso? Zaitsev. Esa es la famosa orientación Zaitsev. Yo les puedo poner al costadito mayor proporción según la orientación Zaitsev.
Profesor, ¿yo podría de alguna manera, porque me lo pida el ejercicio, hacer que este sea el producto mayoritario? Sí. ¿Cómo? Pero una base interruptor, sí. Muy bien, señorita. Poniendo acá una base voluminosa, esa base no va a poder, porque no va a tener lugar, para meterse acá entre tanto grupo, porque por impedimento estérico, esa base grandota va a buscar entrar por una punta y agarrar un hidrógeno del extremo. Si yo quiero meterme en medio de todos ustedes que están apretados en un aula, no voy a poder porque hay impedimento estérico. Mejor llego por una puntita y me quedo atrás de todo o por delante, pero no me puedo meter en el medio de todo el despelote de gente que hay porque no tengo lugar. Se llama impedimento estérico. Por lo tanto, con una base voluminosa, Hofmann descubrió que de esa única manera se podía obtener en mayor cantidad el menos estable. El menos estable. Entonces, siempre este es el más estable. Y siempre se da SAICEF. Es decir, ¿qué significa SAICEF? Obtener en mayor cantidad el alqueno más sustituido porque es el más estable. ¿Esto pasa siempre así literal? No, profesor, porque si yo juego con una base voluminosa, logro cambiar esta proporción y en ese caso se daría la llamada orientación Hofmann, donde se obtendría en mayor cantidad el alqueno menos sustituido, el menos estable. Es una situación única, particular, que la teoría la tienen que saber. Ahora bien, se obtenga uno o se obtenga el otro, cuando te piden mecanismo, siempre se obtiene el mayoritario. ¿Cómo escribir? ¿Cómo escribir a este sustrato, así se lo llama, para generar el mecanismo con estereoquímica de este alqueno? Bueno, fue la clase de la última vez, fue ayer a la mañana, no me acuerdo cuándo, sí. Ponemos los dos carbonos, en uno ponemos el bromo y en el otro ponemos el hidrógeno. Esto es ley para una E2. Cualquier E2, vos querés hacer una E2, escribe eso. Pero profesor, según el halogenuro que yo tenga, no. ¿Querés una E2? Escribí esto. Escribí esto y después tranquilito te pones a mirar cada carbono. Yo voy a aprovechar los colores para que te ubiques una vez más. Este tema para mí tiene que estar dado ya. No me puedo demorar. El carbono que tiene el bromo lo pinto de azul. Y el carbono que voy a sacar el hidrógeno, que es este, porque estoy por obtener este, lo pinto de verde. Profe, es que me mareo porque usted lo tiene mirando para allá y ahora está mirando para acá. Sí, porque así lo tengo que poner. Entonces, bancátela. Esperen que tire todo la mierda. Ahí está. Bancátela. Entonces, cuando tenés los colores, pregúntate. Este carbono azul que tiene el bromo, ¿qué más tiene unido a él? 2 metilos. Bueno, por supuesto, señorita, muy bien. 2 metilos. Y el carbono verde que está acá, el carbono verde que ya tiene un hidrógeno, ¿qué más tiene? Otro hidrógeno. Otro hidrógeno y un metilo. Muy bien, señoritas. Eso que están diciéndome, traten de decirlo cuando estén solas armando una E2. Porque el que logre armar esto, yo siempre se los digo, ya se va solo. La E2 es una sola etapa. El OH del hidróxido de sodio lo pongo aquí. Ayer hicimos un montón. Flecha 1, flecha 2, flecha 3, doble flecha, estado transitorio y termino con la obtención del alqueno. Esto es un mecanismo E2. No es el tema de hoy. Ya pasó, ya lo hice. Pero sí quiero insistir en cómo se escribe esto. Profesor, si en vez de esto a mí me tocara esto para que yo haga una E2, me cuesta mucho etóxido de potasio en etanol y calentamiento.
y me piden el mecanismo de esto. Bueno, agarrate. Perdón, ¿no? Perdón. Inventé. Profesor, ¿qué siempre es bromo? No. Ahí lo tenés. Te dan esto y te dicen, obtenga lo que se tenga que obtener y haga el mecanismo de esto. Chicos, siempre a los alumnos le costó más trabajar con los ciclos que con las cadenas. Una de las razones que no se ven todos los átomos, entonces está como medio. Segundo, es que acá hay toda una historia del ciclo hexano. Miren, vos sabés que se tiene que ir el cloro o el bromo y un hidrógeno vecino. Contestame, ¿cuántos alquenos se formarían? Dos. Se va el cloro y un hidrógeno de aquí, de este carbono, y se te forma este alqueno. Muy bien. Y se va el cloro y un hidrógeno de este otro lado y se obtiene este otro alqueno. ¿Cuál de los dos alquenos es mayoritario y por qué? El primero. El primero por ser el más sustituido. Entonces, la profesora en el examen te va a pedir, muy bien, muy lindo todo, sí, más, se entiende, etanol, más cloruro de potasio, si querés. Bueno, muy bien, muy lindo, hágame el mecanismo para obtener esto. Y vos me tenés que dibujar el mecanismo y tenés que saber, porque te lo enseñé ayer, que un ciclo hexano se tiene que poner en silla. Vos tenés que poner una silla acá para hacer una eliminación con ciclo hexano. Está en la carpeta, eliminación con ciclo hexano, silla. Y no solo silla, borro lo de arriba. No solo silla, tenía otro requerimiento. El bromo que sale y el hidrógeno que sale deben estar en posición diaxial. Ubicate, bromo, cloro, era cloro. Bien. A ver, profesor, porque me perdí. Esto es esto. Bueno, si este carbono, vamos con el verde y el azul. Si este carbono azul es el que tiene el cloro, vos estás acá. Y el hidrógeno va a estar junto con el metilo. Quiere decir que si este es el carbono verde, me falta un metilo, que te lo pregunté ayer, me acuerdo clarito. ¿A dónde lo vas a poner si ya tenés en axial el hidrógeno? Ecuatorial. Claro, chiquitos, así es. Y esto es exactamente esto. Ahora sí, vos, alumno mío, procurá que a esto vos entiendas que lo tenés que poner así. Entonces, si vos lo pones así, está perfecto. Aquí me pones el OH, que es la base, que saca este protón, esto que va a formar el doble y esto que se va, y te manda con toda la E2 para generar este que es el mayoritario, mecanismo en una sola etapa. Eso es la E2. No es la E2 el tema de hoy. Pero no te olvides que un halo ciclohexano en una E2 se dibuja en silla. Y además deben estar tanto el grupo saliente como el hidrógeno que arranca la base en posiciones diaxial anti. Esto es diaxial anti, porque uno va para abajo, otro va para arriba. Borro el pizarrón. Esto fue la E2 que se usa a partir de halogenuro, donde el producto mayoritario siempre es el más sustituido, salvo que metas una base voluminosa y se da Hoffman. Y el otro método, foto que borro, que no lo vimos, que voy un poquito más despacio, es a partir de alcoholes. Es decir, los alcoholes también generan un alqueno, sí, tal es así que para mis chicos libres
el próximo laboratorio, que es alquenos, utiliza el terbutanol en presencia de ácido sulfúrico. Si yo tengo un alcohol que preferentemente lo hago terciario. ¿Por qué, profesor? Y porque como en la E1 hay formación de carbocatión, cuanto más sustituido sea el alcohol, más rápida será la reacción. Es muy interesante la pregunta que siempre hacen en el laboratorio de alquenos, que cuando vos trabajás con terbutanol, con un ácido sulfúrico al 20%, demasiado para que la reacción salga volando. ¿Por qué? ¿A qué se debe que las condiciones deben o pueden ser suaves? A la gran estabilidad del carbocatión que se forma. Si yo tuviera un alcohol sulfúrico, debería ser concentradísimo. Con un ácido sulfúrico al 20% y calentamiento, nunca se olviden que el calor favorece las eliminaciones. Se da este mecanismo llamado E1, donde se forma, en nuestro caso de laboratorio, el 2-metilprop-1-eno, 2-metilprop-1-eno, y es una reacción de deshidratación de un alcohol. El ácido cumple la doble función de protonar al mal grupo saliente y además de base para sacar un protón y generar el doble enlace. Todo eso estará explicado en el mecanismo de una E1. Primer paso, que no le hace falta estereoquímica, una reacción que vamos a ver muchísimas veces, donde el ácido sulfúrico, les cuento que es reversible, el ácido sulfúrico puede ser representado con el hidronio. Y entonces lo primero que va a ocurrir es la protonación. Quedó el alcohol protonado, se llama sal de oxonio más agua. Esa sal de oxonio tiene como característica un excelente grupo saliente. Aquí empieza la verdadera E1, el verdadero mecanismo. Y como empieza la E1, te sugiero hacerla con estereoquímica. En una E1, esto fue una previa, no existe alcohol que reaccione si no le pones medio ácido. El medio ácido cumple esta primera función. Nunca se olviden, chicos, de protonar al mal grupo saliente, convertirlo en uno bueno, y así comienza la SN1, saliendo esto rápidamente. El agua que va a jugar de base en este caso no va a actuar hasta que esto no se haya ido y se genere el carbocatión. Por lo tanto, en toda E1 hay solito una primera etapa. Aquí sí se hace la estereoquímica, el estado de transición. Aquí sí se hace, donde se va la molécula de agua y vos tenés cómo se empiezan a correr todos los átomos. Acá tenés delta más, delta más. No puede haber alumno que esté acá adentro que no sepa hacer estos movimientos tan vistos durante toda la carpeta para llegar a un carbocatión. Un carbocatión más la molécula de agua. Y ese carbocatión, te sugiero, dibujalo a este metilo en el plano con un hidrógeno. Lo acosté. A este CH3 que está en el plano, lo acosté y le dibujé un hidrógeno. Acá está el que estaba atrás y acá está el que estaba adelante. Y la molécula de agua, porque empezaste con hidrógeno, seguí con el agua, me saca un protón cuando forma el doble. Una sola flecha. Estoy haciendo
el mecanismo de una E1. En muchos libros y inclusive el PDF no está hecho con estereoquímica porque la E1 no es obligatoria, pero está muy lindo hacerlo así. Miren cómo la molécula de agua va generando una carga positiva, porque se va pegando al protón. Cuando esto salga, vos tenés. No estás obligado a hacer cuñas porque se forma el doble enlace, por eso la E1 muchas veces no se les hace la estereoquímica, más el hidrógeno recuperado. Ya me corro. Ahí tienen una E1 hermosa. Noten la diferencia del agua que ya no ataca por arriba y por abajo como nucleófilo. No, esperen que me están llamando y están locos. Estoy en clase. El agua no ataca por arriba ni por abajo porque no es nucleófilo. El agua saca un protón porque está jugando de base. Todas estas preguntas, ¿de qué juega el agua? De base. Generando el alqueno. Acá tenés una E1 con una gráfica típica de 2 etapas, primera y segunda, ya que la protonación no entra como parte de la E1. Alta y baja exotérmica. Acá tenés el halogenuro, el alcohol, perdón, protonado, el alcohol protonado. Acá tenés el carbocatión y acá tenés el alqueno. Es mínimo lo que te exigen que anotes porque ellos tienen que ver que vos tenés idea. Acá tenés el alcohol protonado, porque así empezó con el alcohol protonado, y acá tenés el alqueno, cuando se llega al final. Este es el estado de transición 1 y el estado de transición 2. Están acá arriba, son complejos activados de máxima energía, 1 y 2. Ahí los tenés. Bueno, esto es una E1, por supuesto, aproveché la reacción de laboratorio. Los chicos libres tienen que prepararme bien el laboratorio de alqueno para que lo discutamos juntos. Y acá ya tenés el terbutanol generando el alqueno más el agua. Ojo, digo libre, pero a cualquier chico le pueden preguntar la reacción de un alcohol con ácido sulfúrico, ¿no? Que el ácido sulfúrico se utiliza hidrógeno. En realidad, en el laboratorio está desarrollado milimétricamente así. Pero es una E1 y por ser una E1, el 1 indica unimolecular, la velocidad depende solamente del alcohol protonado. Alcohol protonado. Por eso es unimolecular. Si yo aumento la concentración del ácido sulfúrico, aquí no pasa nada. Si aumento la concentración del alcohol, sí se aumenta la velocidad, porque solo depende del sustrato. Solo depende del sustrato. Se dice del alcohol, porque si vos tenés mucho alcohol, tendrás mucho alcohol protonado, obvio. ¿Alguna pregunta con la E1? Sí. Sí voy a contarles ahora en alquenos, cuando empecemos ahora mismo con las reacciones, que toda vez que se forme un carbocatión, este no es el caso, puede existir nuestra famosa transposición o reordenamiento, que es un temita, que lo voy a presentar ahora enseguida cuando veamos las reacciones. ¿Puede el carbocatión reordenarse? Sí, puede reordenarse. Y me complica la reacción, y sí me la complica. Entonces, borro y te pongo algunos ejemplitos de lo que podría pasar. Borro el pizarrón, saquen la foto. Estamos en una E1 porque estamos dentro de los métodos de obtención de alquenos. El puntito de luz no les jode, no les interfiere en nada. No, profe. Buenísimo. Miren chicos. Bánquense ahora, porque esta está todo explicado. Ahora bánquense que yo te ponga cualquier alcohol. Profe, una pregunta.
Sí. ¿En qué momento las gráficas eran con 3 montañitas? Ah, muy bien. Cuando al último tenés que sacar un protón. Eso ocurre cuando el agua actúa como nucleófilo, hija, generalmente en las SN1. Ah, ok, gracias. Acordate bien lo que te digo. ¿Por qué no en las SN2, profesor? Es muy difícil que vos tengas una SN2 con agua, ya que las SN2 requieren de un nucleófilo fuerte y el agua no es un nucleófilo fuerte. Por eso te contesto así, exacto. En una SN1 podés llegar a tener 3 montañitas porque muchas veces el agua, vos tenés un halogenuro terciario. Mira, no lo voy a hacer ahora porque si no me voy del tema. Pero yo te pongo un cloruro de terbutilo más agua, es una SN1. Si vos me haces, yo te pido que me hagas el mecanismo, son las 2 etapas de la SN1 y una tercera donde otra molécula de agua saca un protón. Entonces vos tenés una gráfica así para ese ejercicio. Alta más baja, llega exotérmica y vuelve a subir para caer más todavía. Esa es la desprotonación final con una molécula de agua extra. Eso es lo que me estás preguntando. Exactamente en estas situaciones. SN1, donde el agua actúa como nucleófilo y por lo tanto otra molécula de agua tiene que sacar el protón final. Creo que todos me están entendiendo de lo que hablo. Sí, profe, gracias. Bien ahí, bien ahí. ¿Saben cuál es el secreto, no? Que nos cocinemos a ejercicios. Por eso necesito avanzar con los PDF rápido. Entonces, llego. Ah, no, dije que antes iba a hacer otra cosita. Por ejemplo, un alcohol, ácido sulfúrico y calor. Yo veo, chicas, ácido sulfúrico, un alcohol y ácido sulfúrico y es alqueno. Un alcohol y ácido sulfúrico y es alqueno. Ahora, vale Zaitsev y Hoffman, claro que valen. Siempre se trata de Zaitsev. Siempre busquemos, en el caso de alcoholes, no hay bases voluminosas. Entendé, por favor, que Hoffman es solamente para la E2 y para los halogenuros. Si los alcoholes se deshidratan por vías E1, no existe Hoffman. Existe que se obtiene el alqueno más sustituido en mayor cantidad y se obtienen los otros en menor cantidad. Por lo tanto, va mi pregunta. Sean rápidos, sean concretos. ¿Cuántos alquenos isómeros se formarían? 2. Bien, bien. Uno y dos. No me digas poner el doble acá abajo porque es el mismo que el doble de arriba. Más lindo sería que yo te ponga acá el oxidrilo y acá el metilo. Y bueno, eso es más daño. Eso es más daño. Eso es más mala onda. Lo que está arriba, genial, la compañera me dijo 2. ¿Cuál de los 2 es mayoritario? El primero. El primero, por ser el más sustituido. Siempre Hoffman. ¿Y cómo se llama este? ¿Cuál es el nombre de esta nomenclatura? Metilideno ciclopentano. ¿Cómo? ¿Que se cortó justito? Metilideno sería el sustituyente. Sí, señorita, muy bien. Metilideno ciclopentano. Durante muchos años se decía metiliden. Pero bueno, dicen metilideno y está bien. El grupo ilideno es cuando el doble caía directamente sobre cadena o ciclo.
Eso es metilideno ciclopentano impecable. ¿Profe? El otro no, el otro es un 1-metil ciclopenteno. Sí, pregunta. ¿El primero tendría isomería geométrica o no? No. No. No podés escribir cuñas cuando vos tenés un ciclo. Ahí no hay hidrógeno. Ah, No bien, lo, porque me estaba no podés confundiendo con hacerlo. eso, no sé. Claro, no. Gracias. La isomería EZ solo se da en las cadenas. Lo que sí podés tener en los ciclos, pero no ciclos con doble, es el cis y el trans, cuando tengas un ciclo disustituido. Lo hemos estado viendo con los ciclos hexanos, que el cis, que el trans están por lado, uno para arriba, uno para abajo. Ciclos disustituidos, tenés isomería geométrica que se indica con cis trans. Alquenos de cadena tenés isomería EZ. Gracias, profe. En los ciclos, cuando el doble forma parte del ciclo, sí puede pasar. Por ejemplo, yo tengo sustituyente para acá y para acá, esto está como Z, porque están los dos para el mismo lado. Aquí sí podría, acá sí podría, no insiste mucho en esto, pero vos tendría que ponerlo mejor, tendría que ponerlo para arriba para respetar los 120 grados. Y bueno, yo tengo este doble enlace en un ciclo. Y tengo este carbono unido a carbono y este carbono unido a carbono. Por lo tanto, estos dos son más importantes que aquellos dos. Sí podría, no se usa mucho, sí podría decir que este es un alqueno Z. O sea, te contesto, sí podría. Este no. Este no porque tiene dos átomos iguales. Claro, sí, ese es... no, es que me confundía ese caso. Ahora, podría complicártelo. Acá, por ejemplo, ¿ves? Esto está en Z. No puede estar en E en un ciclo. Es muy difícil que esté en E en un ciclo. Salvo del tema, ¿no? Salvo el tema. Que yo te pongo un cloro ahí. Esto es prioritario sobre el hidrógeno y eso es prioritario sobre el carbono. O sea que esto es un E. Eso es un isómero E para este compuesto. ¿Me seguís? Sí, profe, gracias. Pero en los términos que nos toca, siempre van a ser Z, no se los menciona. Ahora volvamos a esto. Sean cuidadosos. ¿Cuántos alquenos isómeros se obtendrían? 3. Vamos a ver. Creería que sí. Vamos a ver. Cuando el ácido sulfúrico protone al oxidrilo, se me va a generar una carga positiva acá. Permítanme que se los mueva. Con la carga positiva acá, ya se forma un doble aquí y aquí. Con la carga positiva ahí, ya se puede formar el doble ahí. Y el doble ahí, ya que se forman todos. Pero volviendo, acá hay un hidrógeno que se va a transponer, esto eran los dibujitos en el mecanismo, se va a transponer y la carga positiva me va a quedar generada aquí. Cuando la carga positiva se genere aquí, yo voy a tener esta posibilidad de doble que me tenés que entender que es la misma, por lo tanto no la voy a hacer, y esta posibilidad de doble, que no es la misma. Respuesta. Sí, efectivamente, son 3 los alquenos isómeros, pero hay que entender lo que hice. Cuando ocurre la transposición, porque tengo, profesor, ¿cuándo habría transposición? A mí cuando rendimos nunca lo entendí y me desaprobaron alquenos por esto. Cuando un sustituyente esté vecino al grupo que va a salir, en este caso el alcohol, un alcohol con sustituyente en un carbono vecino va a haber transposición. Una vez que se forma la carga positiva, migra este hidruro y te queda la carga positiva acá. Pudiendo ser el doble para aquí o para aquí, que es ya el mismo,
o el doble para arriba, que sería distinto a estos dos y por eso lo hago. ¿Cuál de los tres vos creés que se obtiene en mayor proporción? El del medio, porque Muy está más bien. sustituido. Pero muy bien, pero muy bien. Mayor proporción. Y sí, si te piden el mecanismo, lo vas a tener que hacer con la transposición. Profesor, pero yo lo podría generar sin hacer... Sí, pero cuando a vos te toca esto, ellos quieren ver la transposición, porque la transposición ocurre sí o sí. O sea que esto en una partecita del mecanismo la vas a tener que hacer. Las transposiciones, me voy a tomar un minuto y la voy a hacer al mecanismo. Voy a hacer el mecanismo de esta reacción. Todos escriban lo más rápido posible, pero veamos un reordenamiento para que ya nos quede aprendido el tema. Borro el pizarrón porque lo voy a explicar desarrollado. Borro